Allí destacó una serie de cifras positivas respectivas a la economía del país y también aprovechó la plataforma para lanzar una fuerte advertencia a China. Biden presumió de la tasa de desempleo, que es la más baja en 50 años, de la caída de la inflación y de los beneficios de los enormes programas de inversiones y reformas emprendidos por su administración. También realizó una defensa a ultranza del corazón industrial de Estados Unidos, habló de justicia social, particularmente de las tasas impositivas aplicadas a multimillonarios y a las empresas petroleras, que según él son muy bajas. A sus 80 años, Biden apareció enérgico e incluso discutió en vivo, con humor, con algunos legisladores republicanos que lo interrumpieron a los gritos. Al mirar al exterior, reafirmó su apoyo a Ucrania en la guerra con Rusia y luego habló de China. I'm committed to work with China where we can advance American interests and benefit the world, but make no mistake about Estoy it. comprometido a trabajar con China en donde podamos avanzar los intereses americanos y beneficiar al mundo, pero no se equivoquen. Como dejamos en claro la semana pasada, si China amenaza nuestra soberanía, vamos a actuar para proteger a nuestro país y eso hicimos. Hablando, por supuesto, en referencia al globo chino que sobrevolaba el territorio estadounidense. Esto motivó una respuesta del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, que pidió a Washington devolver las relaciones bilaterales a la senda del desarrollo sano y estable. Biden salió ahora de gira por el interior del país con intención de capitalizar el impulso de este discurso. Vamos a darle una mirada más a fondo al presente del presidente estadounidense. Para eso estamos en línea con Jennifer Preble, quien es politóloga estadounidense, a quien ustedes conocen, docente en la Universidad de Richmond, en Virginia. Jennifer, ¿qué tal? Buenos días. Hola, buenos días. Muchas gracias, como siempre, por atendernos. Y también está con nosotros Gustavo Calvo, nuestro analista internacional, uno de los dos de cabecera, ¿no? Compartís ahí con Leo Harari, Gustavo, capaz, pero vos sos el conductor de la hora global, así que capaz que vos llevas la delantera. Es mi karma, Leo, sí. Pero está bien, lo comparto con gusto. Muchísimas gracias por la invitación. Muchísimas gracias a vos, como siempre, Gustavo. Empiezo preguntándoles, así en general, Jennifer, quizás contigo primero, ¿qué imagen general deja este discurso del Estado de la Unión, el State of the Union, como se dice, ¿no? Sí, bueno, primero gracias por la invitación de estar aquí con ustedes. Un gusto. Yo creo que, voy a decir cómo lo veo yo, no puedo hablar para todos los estadounidenses, pero creo que deja una imagen de un presidente que sigue retóricamente haciendo esfuerzo de hablar en términos bipartidarios, es decir, podemos trabajar juntos, pero marcando su programa y diciendo que hay algunas áreas en que no vamos a negociar ni sacrificar, y además poniéndose muy duro en contra del flanco más extremo del Partido Republicano. Eso sí se notó. Era un discurso muy marcado por una llamada progresista, hablaba directamente con clase media, clase trabajador, trataba de destacar lo que el Partido Demócrata hizo en los últimos 2 años. Muchas leyes pasaron del Infrastructure Bill, Inflation Reduction Act, CHIPS Bill, muchas leyes importantes, mucho gasto, que todavía los estadounidenses no se están dando cuenta de esos esfuerzos. Los efectos quizás no le llegaron todavía a la gente, ¿no? Bueno, está llegando. O sea, yo puedo decir que viniendo al trabajo hay un enorme trabajo que está haciendo en las calles, que viene directamente de este gasto de infraestructura, pero no está marcado. La gente no lo asocia con esas leyes que pasaron. Entonces yo creo que Biden estaba tratando de vender lo que hicieron, viendo que en los próximos 2 años no van a poder hacer mucho con los republicanos que tienen control de la Cámara Baja. Creo que también se reforzó para los americanos que miraron el discurso ese espectáculo o show que se está haciendo en Washington en cuanto a los republicanos que gritaron, que le dijeron que era mentiroso, Biden que un poco resistía. Entonces era un estilo de un State of the Union que en Estados Unidos realmente es nuevo, ¿no? Muy conflictivo. Entonces... Recordó eso que decís, Jennifer, recordó a cómo es el Parlamento británico, ¿no? Que se gritan, que discuten así, que en Estados Unidos no era lo habitual.
Exacto, no era lo habitual y justo antes del State of the Union, Speaker Kevin McCarthy del Partido Republicano había dicho, nosotros no vamos a hacer eso, va a ser muy correcto, vamos a respetar las reglas informales del Congreso y después se armó un espectáculo. Entonces yo creo que muchos estadounidenses miran eso con desprestigio, ¿no? No les gusta eso, les Mm. gustaría volver al estilo viejo, pero reforzó esa idea de que la política es un poco circo en este momento en Estados Unidos. Gustavo, ¿vos agregas algo? Sí, yo estaba repasando anoche el discurso del año pasado y me estaba acordando de algunos artículos de algunos autores, historiadores más que nada, que cuando hablan de las potencias hacen referencia a que la condición de potencia, la condición de un país grande que influye en los demás, parte muchas veces de las perspectivas. Es decir, primero una autoperspectiva, yo me siento fuerte, siento que mi interno está fuerte, siento que es un país bajo control, y después una perspectiva hacia los demás donde yo influyo sobre otros países. Eso vale para los políticos también. Y en el caso de Biden, él está en una doble encrucijada. Él y su país están en cuestión. Está en cuestión su influencia, está en cuestión sus capacidades, está en cuestión en un mundo que no está girando como Estados Unidos quiere que gire. Entonces, todas esas cosas influyen también en un discurso que tiene sus límites. Como decía Jennifer, él hizo toda una detallada descripción de muchas cosas que algunos catalogan, depende de quién lo escuche, un discurso positivo, sano, que tiende puentes, o según otros, una fantasía. Es decir, un mundo que no es real. Porque más allá de que las infraestructuras se han empezado a hacer, estoy tomando un poco ese ejemplo, es cierto que los precios de la gasolina subieron un 40%, los costos de los servicios públicos se están disparando. Los empleos a que se refiere Biden en realidad están llegando al nivel de empleo que había en el 2019. Es decir, muchos analistas económicos están llegando a la conclusión de que esos empleos son empleos reciclados, empleos que habían dejado de existir con la pandemia que ahora están volviendo, no nuevos empleos. Hablar de una inflación que está bajando cuando está en un entorno del 6 y pico, 5, es escandaloso desde el punto de vista de la historia económica de Estados Unidos. Claro, es una inflación alta Entonces, para de alguna Estados manera, Unidos, ¿no? Pues nosotros una inflación de 6% estamos en Estados sería Unidos y ideal. es el discurso de la Unión para Estados Sí, Unidos. sí, claro. ¿Ya? Entonces, que el 80% del discurso haya sido referido a temas internos y de política internos dice mucho. Dice mucho porque ese es el problema de Biden hoy, porque es un país que él necesita de alguna manera que le crea. Y el problema que está teniendo es que no le ha creído hasta ahora. ¿Ah? La mayoría de la gente en Estados Unidos no cree que sea una buena gestión, no ve que haya hecho demasiado, y hacia el futuro, la estructura, el diseño político de la toma de decisiones este año y el que viene, hace que, por ejemplo, él hable de prohibir las armas de asalto, no tiene los votos para hacerlo. Él habla de estimular el consumo interno, no tiene los votos para hacerlo. Él habla de que el Congreso se haga cargo de alguna forma, volver a legalizar el aborto. No tiene los votos para hacerlo. La mayoría de las implementaciones que faltan en las leyes de infraestructura no van a pasar el Congreso. En cuanto a las tecnológicas, que él quiere de alguna forma castigar impositivamente, las ideas de Trump siguen vigentes en ese sentido. El proteccionismo tecnológico sigue vivo, sigue en pie, y las iniciativas de Biden contra las empresas tecnológicas, estimular la competencia, medidas de defensa del consumidor, no tienen los votos para hacerlo. Entonces, de alguna manera, no se discute la buena intención de Biden, pero no es realista lo que está planteando. Es cierto que, llevado a su propia persona, a su propio cuerpo, con su propia edad, fue una presentación muy digna. No vimos un anciano que tartamudea, no, vimos un político solvente que incluso hizo chistes, que alimentó el circo de otra forma, porque tan circo es que alguien le llame mentiroso, como había sucedido con Obama. Recordémoslo que hay un antecedente con eso. Tan circo como eso es poner las terceras filas de todos los asientos llenos de familiares de víctimas de la violencia policial, por ejemplo. Eso también es circo. ¿Mm? Eso también es, de alguna forma, presentar una forma de ver la política, la vida, que puede ser muy, digamos,
desde su punto de vista responsable y empática con esas víctimas, pero a la hora de tender puentes, yo no puedo estar diciendo que podemos trabajar juntos cuando demonizo a todos los conservadores, blancos y republicanos del país. Entonces, hay ciertas contradicciones en lo que dice. La economía no funciona como él dice, y las partes donde funciona como él dice no funciona por las razones que él dice. Hay una vuelta al trabajo después de la pandemia donde Biden, pero no solo Biden, todo el gobierno de Estados Unidos fue espectador. Se volvió a subir la luz de las fábricas y las fábricas empezaron a funcionar. Y eso sucede con el gobierno que sea, como le sucedió, por ejemplo, a Trump en algún momento cuando empezó a repatriar industrias y traerlas de vuelta a Estados Unidos. Obviamente iba a aumentar el empleo. Obviamente iba a haber un empuje de la economía, fuera Trump o fuera quien fuera. Por supuesto, Trump lo capitalizó para él, ¿no? Esos números en ese momento, hasta que la pandemia le puso un freno. Entonces, el tema del cambio climático, por mencionar otro tema, hacemos un gran discurso del cambio climático, nos vamos a 5 o 6 reuniones en los últimos 6 meses sobre el cambio climático, y en el medio del discurso decimos que, bueno, que vamos a tener que necesitar gas por una temporada más, y que además esta misma semana aprueba un proyecto de perforación masiva en Alaska que emitirá aproximadamente 9.2 millones de toneladas métricas de dióxido de carbono cada año. ¿Dónde está la política ambiental? Entonces, esas contradicciones, capaz que al norteamericano medio, digamos, no le chirrean mucho. Y capaz que, como dice Jennifer, siempre sigue apostando a la buena fe de los gobernantes. Pero el Partido Demócrata y Biden necesitan pensar en el futuro y este presente de alguna forma administrarlo, por lo menos con menos contradicciones. Eso es lo que yo vi. ¿Cuáles fueron los resultados del discurso? Bueno, depende que lo escuche. O sea, un republicano no te va a hablar de eso. Sarah Sanders, que es la portavoz del Partido Republicano, se encargó de responderle a Biden, hablando algunas cosas de estas que yo mencioné. Algo interesante es que ella no marca una diferencia entre izquierda y derecha, habla de lo cuerdo, lo normal y lo loco que está haciendo Biden, y aboga por una nueva generación de políticos. Bueno, eso de la nueva generación de políticos yo creo que es válido para los dos partidos, porque por más que Biden se haya demostrado vital, sus 80 y pico de años siguen estando allí. Y es desgastante la presidencia norteamericana. Jennifer, seguro que tenés un montón para aportar. Te pido primero un punto específico que cuando Gustavo lo dijo vos como que asentiste, que es el tema de la edad, ¿no? Que eso es algo de lo que se habla mucho de Biden, que acá en Uruguay capaz que estamos más acostumbrados a presidentes más viejos. En Estados Unidos era una rareza la edad de Biden, que cumplió 80 años, ¿no? El año pasado. Y se hablaba de que como que se lo vio bien cuando muchas veces él pierde el hilo de lo que está diciendo. Eso, o sea, había muchos videos virales o tartamudeando, ¿no? Como dijo Gustavo. En ese sentido se lo vio mejor, ¿verdad? Que en otras ocasiones. Cuando Gustavo dijo eso, vos asentías, ¿no? Sí, yo creo que lo vio, o sea, Biden en el discurso usó tiene algunas capacidades muy impresionantes de conectarse con la gente, de hablar de manera que es muy accesible, de ser percibido como cualquiera del país, de una simpatía, una habilidad de conectarse con la gente que yo creo que usó muy bien en el discurso. Y se vio un hombre que enfrentaba ataques con una felicidad, ligeridad que era impresionante. Yo creo que ahí se ve la experiencia, pero no la viejez. Entonces fue como lo mejor de Biden, que sí es viejo, pero le da mucha experiencia en ese ámbito parlamentario. Claro, tiene una experiencia parlamentaria de 4 décadas. De antes, ¿no? Cuando fue senador por años y años. Jennifer, y años. Ese ámbito parlamentario fue su hábitat como político la mayor parte de su vida política. Y lo maneja perfecto. Él está como pez en el agua allí. Exacto, y se lo vio así, o sea, casi que disfrutó la discusión, el debate, y en disfrutarlo no se vio uno débil, viejo. Entonces estoy completamente de acuerdo que se lo vio, fue uno de los mejores discursos de Joe Biden, pero no cambia que es muy grande y que es un tema para el votante demócrata.
porque en la coalición demócrata el voto juvenil es muy importante. Entonces, y los jóvenes están aún menos convencidos por Joe Biden que el votante promedio demócrata. Entonces, yo creo que ahí ese problema no se resuelve solo, pero Sarah Huckabee Sanders presentándose como la nueva generación es para burlarse, perdón, pero la mujer fue White House Press Secretary de Donald Trump. Sí, secretaria de prensa, o sea, Sí, estaba en la gracias. comunicación con la prensa, ¿no? Fue llamada por el January 6th Commission y admitió que dijo mentiras para Trump en esa posición. O sea, es la hija de Mike Huckabee Sanders, que se lanzó para la presidencia en la época de Obama. Y además su visión para el país no es una visión joven, no es una visión que va ni con los votantes jóvenes republicanos, que por ejemplo no son antiaborto, no son en contra del matrimonio gay. O sea, y ella es muy extremo en ese sentido. O sea, su discurso del woke mob, su discurso de lo normal y lo no normal. O sea, ella que trabajó con Trump, que yo diría a esa altura, con los midterms, se ha establecido que una mayoría del país no ve Trump como lo normal en la política estadounidense y que ella se presenta como lo normal y ese discurso anti-trans, woke mob, que para la mayoría de los estadounidenses no tiene relevancia, o sea, ni saben cuando ella ni dijo Critical Race Theory, dijo CRT. El estadounidense promedio que escucha eso dice, ¿qué es el CRT? O Sí, sea, estás ella hablando ahí, está- Jennifer, de varios puntos que Sí. en la derecha republicana tienen Ella como está puntos de hablando a discurso, un ¿no? sector, está Claro, hablando a un sector muy extremo del partido para movilizar, pero no me queda claro que la nueva generación republicana quiere eso. Los jóvenes republicanos, algunos que son mis alumnos, eh, eso para mí no es su visión. Sí, tiene preferencias en cuanto al gasto, impuesto, el papel del Estado en ese debate climático, en muchas cosas, pero en ese ámbito cultural, que la extrema derecha republicana solo quiere hablar de temas culturales, de claro. raza, de Jennifer, matrimonio gay, no va con los jóvenes. Entonces, esa idea que ella presenta no me convence no, mucho. Jennifer, quiero aclarar que yo me refiero a ella porque es la que fue sindicada por el Partido Republicano para responder. Claro, Mm. O sea, claro, yo honestamente no sigo la carrera de ella. sí. Sí, del discurso me llaman la atención cosas, hay cosas que desecho y hay cosas que le doy un valor, no porque, digamos, sea una idea brillante, sino porque responde a una realidad. Por ejemplo, el hecho de que una nueva generación tiene que abrirse paso, a mí también me parece eso. No me parece que sea ella el No, resultado o a la todos solución, parece eso, sí. pero está bien dicho, ¿está? Por ejemplo, el que ella haya sido presentada como portavoz del Partido Republicano deja entrever algo que no podemos minimizar. Yo no estoy tan seguro que haya una minoría tan menor que piense como ella. Yo pienso que las elecciones siguen mostrando la vigencia de un núcleo duro que no decrece. Es más, Trump sacó más votos que en su primera elección. Entonces, con razón o sin ella, hay un núcleo duro que existe. Entonces, ¿a qué quiero llegar? A que desde afuera, y tú estás adentro y quizás lo ves mejor o no, capaz que me desmentís, existe hoy en los colegios, en las mesas de las familias, hay una batalla cultural. Más chica, más grande, más presente en algunos estados, menos presente en otros, fogoneadas por algunos gobernadores, capaz que no en otros, pero existe una batalla cultural. Esa batalla cultural afecta a la política. Hay políticos que se dejan afectar por esa batalla cultural y establece comportamientos. Y bueno, y eso, llegado el momento de la elección, lo vamos a ver, para Vos, bien y para mal. vos no lo ves tan así, Eh, Jennifer. yo creo que, claro, que hay un debate cultural que existe, pero no creo que sea central para la mayoría de los votantes estadounidenses. O sea, yo creo que Joe Biden, hablando del trabajo,
de abusos de las corporaciones, de esa sensación de la falta de dignidad. Yo creo que eso suena con muchos votantes mucho, mucho, mucho más que el tema de si los chicos trans pueden jugar básquetbol en el colegio. O sea, hay un grupo pequeño que le importa ese tema, pero no creo que para la mayoría de los votantes, y creo que además el tema de la eliminación del derecho del aborto, como que cambió un poco como el votante promedio ve esos temas culturales. Porque antes era que, bueno, hablan de estas cosas y que sí, que movilizan sus votos, pero no, al final no impacta la política, policy, ¿no? Pero lo que estamos viendo con lo que está pasando en Florida, con lo del aborto, es que sí impacta la política, que están haciendo ilegal enseñar algunas cosas, que están sacando libros de las bibliotecas, que ahora las mujeres en muchos estados no tienen derechos reproductivos. Entonces podemos ver que no es solo retórico que están haciendo eso y no sé, yo creo que no podemos entender los resultados de los midterms sin mirar que esa batalla cultural no tuvo el impacto electoral que el Partido Republicano pensaba que iba a tener. Sí, Deberían haber ganado por recordemos un montón. eso, ¿no? Recordemos que en las elecciones de mediano término del año pasado se preveía una ola roja, ¿no? Como una victoria importante de los republicanos, sí. que terminó siendo una victoria, pero más ajustada de lo que se esperaba. Y solo en la Cámara Baja, ¿no? El Senado lo retuvieron los demócratas. Yo te hago la misma frase, Gastón, pero al revés. Terminó una victoria ajustada, pero terminó siendo una victoria. Sí, claro. Pero o sea, al nivel subnacional, no. O sea, Michigan a nivel se subnacional, fue... no referente a los temas electorales, pero el tema del aborto es un gran ejemplo de esto, porque en realidad no se prohibió el aborto, lo que se hizo fue devolver a cada gobernación, a cada estado, la decisión. Por lo tanto, lo que estás haciendo es exportando la discusión a cada estado. Bueno, Lo estás llevando pero a la discusión política de toda la estructura regional de cada estado. Gustavo, Vas a estar en la mesa de discusión después, por 2 años. 2 semanas del fallo de la Corte Suprema, salió Lindsey Graham en el Senado Nacional de Estados Unidos para decir que vamos a presentar una abortion ban nacional. No tiene los votos. Bueno, pero lo dijo. Entonces no va a salir. Lo dijo, O sea, lo que Jennifer está diciendo, creo que él lo dijo como si ganamos en las elecciones vamos a hacer esto, ¿verdad? Sí, claro. Exacto, Pero va a ser volvemos a una la política fantasía, nacional. es decir, no va a salir. Va a estar en la discusión de las elecciones de vuelta. Y Sí. quiero volver a la cosa que dijiste. No lo estoy justificando, lo que estoy diciendo es que va a pasar. Totalmente. Capaz que como algo, si querés malo, yo qué sé, si querés distrae de lo más importante, puede ser, pero va a pasar. Pero incluso si no tiene votos, y quiero volver al tema que, bueno, Biden que habla del aborto, que habla de las armas, que habla de trabajo, y no tiene votos para hacerlo ahora, y sabemos todo, pero igual está planteando una visión, y cuando llega el momento de las elecciones, yo creo que va a ser un contraste de esa visión, de esos esfuerzos, y de los 2 años que tuvo poder y las cosas concretas que hicieron, con lo que está haciendo el Partido Republicano ahora con su control de la Cámara Baja, que es muy poco. No han presentado todavía leyes y tienen y cuando hablan de leyes, incluso si no lo pueden pasar, son propuestas bastante extremas. Son hacer ilegal aborto, son eliminar Social Security, son cosas extremas que para el votante promedio yo creo que no es lo que está buscando. Entonces yo creo que Biden, ese discurso tiene a la visión las elecciones que vienen llegando en 2 años. Ahora, si él va a ser candidato después del discurso, me parece que sí. O sea, todo el mundo esperaba si se va a lanzar o no. Muchos que estamos preocupados que quizás siendo muy grande no sería el mejor candidato, pero después del discurso y después de los resultados que tuvo de medio término, me parece que sí se va a lanzar y está planteando más bien una visión para ponerlo en contraste con la visión republicana que está muy basado en temas culturales y no en temas socioeconómicos y
que yo creo que Joe Biden piensa, el Partido Demócrata piensa que así pueden ganar. Enfocados en la economía, a la espera de que la economía Enfocados repunte. en la economía, trabajo y no agarrando estos temas culturales. Sí, aborto sí, yo creo que van a usarlo porque es claro que el Partido Republicano está completamente desconectado con sus votantes. Yo creo que están desconectados también en el tema eh, de educación, de influir en el currículum de las escuelas, pero eso no llegó todavía al nivel nacional. Pero sí, yo creo que se va a enfocar en el socioeconómico para decir, mira, tenemos problemas y el Partido Republicano lo único que quiere hablar es el woke mob, el critical race theory, esos temas culturales. ¿Qué es lo que importa a usted, el votante? ¿No? Y yo creo que el tema económico suena. Yo creo que el votante lo que le importa es llegar a fin de mes este mes y Exacto. no que Biden haga una honestidad intelectual de un programa de 2 años o 3 años. Pero si en esos Ahí sí próximos... Biden está desconectado de sus votantes, porque tan extremo como que el Partido Republicano quiera ilegalizar el aborto para muchos, para los conservadores, es que Biden pretenda por ley hacerlo legal. Los extremos son dos, no es uno. Es decir, hay una visión desde el otro lado que a nosotros puede parecernos que sí, que no, que más o menos, pero Bueno, existe. pero los extremos Eh, también hay que mirar opinión y de pública. alguna forma yo no puedo hacer, como tú dices, y yo lo reconozco, tener la honestidad intelectual frente a quien me está escuchando de decir lo que pienso, que fue lo que hizo Biden, de apostar a futuro y decir, bueno, esta es mi propuesta a futuro, aunque ya lo hizo, digamos, se está gobernando, ya lleva 2 años, digamos, la idea es que aplique algo de lo que dice, yo creo que sí ha aplicado, lo dirán después los electores. Eh, esa honestidad intelectual está bien, pero esa honestidad intelectual también tiene que chocarse en el día a día con que él diga, podemos trabajar junto con los republicanos, podemos hacer esto, podemos trabajar en conjunto. Bueno, ¿cómo pretende hacer eso si está mandando un discurso donde propone un montón de cosas que ya han dicho los republicanos que no las van a votar? Entonces, ¿dónde están los terrenos en común? ¿Dónde está el correrse hacia el centro para tratar de encontrar acuerdos? Si yo estoy permanentemente diciendo o llevando adelante mi sistema de valores o de creencias o de principios sin moverme un centímetro. Es lo que hace Biden. Pero Entonces, si los Biden republicanos no ve van a opinión, cambiar. no, Si él no no van a cambiar. cambia, que es el presidente, si él no cambia, no hay ninguna forma de trabajar juntos. Entonces, ese es un dilema que tienen todos los presidentes. Por supuesto que tienen que llevar adelante su programa de gobierno, Pero es entendible, pero si tú querés trabajar con la oposición, bueno, tenés que en algún momento ir a tomar un café y decir, bueno, ¿cuál es el terreno común? Y mis principios no los abandono, pero no los menciono cada 5 minutos. voy a notar una cosa, que los republicanos no van a cambiar, pero no sé si la interpretación de eso Por ahora, ¿no? Por ahora, no lo sé. En la es que perspectiva el histórica no Partido se sabe. Demócrata tiene que cambiar porque los republicanos insisten a posicionarse al extremo de la espectro ideológico, porque si se mira la opinión pública, si consideramos que el 65% de los americanos piensan a nivel nacional que el aborto debería ser legal. Y si pensamos que una gran mayoría también piensan, más que 50%, que no hay que privatizar el sistema de pensiones, que hay que mejorar el sistema de Medicare, que es el sistema del seguro público para salud para los jubilados. Biden está hablando en medio de la opinión pública. O sea, la posición del Partido Republicano es bastante extremo vis-a-vis la opinión pública nacional. Ahora, ¿quién va a votar? Eso es el tema en Estados Unidos, ¿no? No es Exacto. que todo el país va a votar. Hay mucha de esa gente que dice que hay que defender el sistema de pensiones que después no va a votar. Entonces, una cosa que siempre ha sido difícil para el Partido Demócrata es mostrar que la posición republicana está desconectada con la opinión pública del país. O sea, mostrar que
desequilibrio, que ellos están en un punto extremo vis-a-vis el votante promedio, ¿no? Y ha sido difícil porque retóricamente los demócratas no son, yo creo, tan capaces como los republicanos, pero Biden, para mí, está tratando de hacer eso. Y con el tema de pensiones y de salud de Medicare, lo hizo en el discurso, ¿no? Cuando dijo, algunos republicanos, y fue muy claro, y no uso el tema que usaba antes de la elección de medio término de MAGA Republicans, que Kevin McCarthy, Speaker of the House, había pedido, por favor, no use ese término, y no lo uso. Estigmatiza, sí. Sí, entonces yo creo que fue un gesto de Biden de decir, yo reconozco que no es el Partido Republicano en sí que quiere privatizar, son algunos, y es verdad, son algunos. Y cuando lo dijo, dijeron que no, y después se pusieron de pie para aplaudir que hay que defender el sistema de pensiones, el tema de Medicare, y ahí, bueno, generó, por lo menos en las pantallas de televisión, por una noche, unidad en ese tema. Ahora, ¿qué van a hacer los republicanos? No sé, pero se pusieron de pie, dijeron, gritaron que no queremos privatizar, que no queremos, que esa no es nuestra posición. En un momento que están negociando el debt ceiling, entonces... El tope de deuda se está negociando, ¿no? Sí. Entonces, para mí, es verdad que no se van a mover, pero retóricamente Biden mostrando que su posición es un poco desconectado del votante promedio, puede atraer a algunos, porque no hay que olvidar que, por ejemplo, los republicanos que ganaron en New York, que son varios, es la razón por la cual que tienen mayoría en la Cámara Baja, no pueden irse al extremo del partido, porque así van a perder, porque el votante republicano neoyorquino no es un votante extremo. Entonces ahí yo creo que Biden, siendo inteligente con su experiencia del Parlamento, no digo que va a llegar a acuerdos, pero a lo mejor puede frenar la extremidad que le está viniendo desde la Cámara. Les pido ya para cerrar un último comentario. Me llamó la atención. Hablamos de política externa, ¿no? Sí, no, no hablamos de China, que fue muy importante. Es que creo que no nos va a dar el tiempo, pero pues en realidad lo de China fue breve, ¿no? Como bien dijo, creo que fue Gustavo que dijo, casi todo el discurso fue dirigido a la interna. Dijo lo de China y respaldó a Ucrania, pero no mucho más. El globo fue una excusa para plantear un principio nada más. Sí, para plantearse como fuerte. La percepción general acá sí me baso en algunas encuestas, aunque siempre desconfío de ellas, es que hay una cierta debilidad con China y hay un cierto despilfarro en Ucrania. Con eso te redondea un poco lo que pueden ser las críticas a la política exterior de Biden. Y entonces salió ahí a posicionarse fuerte y me llamó la atención que, por ejemplo, Donald Trump tuvo como palabras... No, Trump hizo una crítica en tiempo real, una cosa así. Pero después como que publicó en su red social, en Truth Social, publicó como diciendo que no había estado mal, ¿no? Dijo como se lo vio mejor que en otras oportunidades. Me llamó la atención eso, ¿no? No se burló de él, ¿no? Se mostró como otro Gastón, algo que es importante que la gente no ve. Apostó mucho Biden a mantener un proteccionismo. En momentos en que estaba siendo visitado por los ministros de Economía alemanes y franceses, que habían tenido reuniones con él donde le habían pedido bajar los subsidios porque la industria americana no les permitía, digamos, competir. Y bueno, este discurso para ellos no es una buena noticia, es decir, Estados Unidos frente a Europa se está mostrando demasiado proteccionista para el nivel de acuerdo que pretende mantener en nivel militar. Eso quizás después le pase alguna factura, veremos cómo se maneja ese juego de tronos, digamos, o juego de poder, entre ellos, pero económicamente Biden necesita mantener un equilibrio en el exterior que está muy, muy complicado por las políticas chinas a nivel ya global, ¿no? Jennifer, te pido un comentario de cierre sobre eso, sobre la política externa, sobre lo que dijo en ese sentido. Sí, dos cosas interesantes, que China es quizás una área donde hay acuerdo entre los republicanos y los demócratas. Entonces ahí también hay una extraña posibilidad de después de Trump, ¿no? Porque yo creo que antes quizás el Partido Republicano habría tenido una posición distinta, pero Trump lo cambió.
Pero el otro que fue importante es que Biden no solo habló de defender la soberanía de Estados Unidos, pero habló de que Xi Jinping es autócrata, ¿no? Y que, o sea, la posición en contra de China tiene que ver con temas económicos, militares, pero también tiene que ver con el discurso de Biden de defender regímenes democráticos. Entonces yo creo que, y eso ya Biden empezó, o sea, y yo creo que realmente lo cree, y yo creo que tiene razón, que nuestra democracia está en peligro, que en el mundo hay backsliding, que es importante, y que plantea China, y bueno, dijo, nadie en este momento quiere ser Xi Jinping, no, para decir que los líderes democráticos están en posiciones favorables a los autócratas. Y yo creo que entonces está también usando China no solo económico-militar, pero también para su discurso pro-democracia y anti-China vis-a-vis su régimen político también. Seguro que hay más para hablar y más para discutir, pero ya se nos terminó el tiempo. Bastante, pero vos nos cortás. Sí. No, hay que hacer una tertulia acá, me parece. Cuando Jennifer se venga por Montevideo, que por supuesto... No hay ningún problema. Ay, sería hermoso. Está sí. bueno, porque te cuento, Jennifer, que en los cortes publicitarios se arma también toda una discusión muy interesante. Claro. Cuando Jennifer venga a Se Montevideo, disfruta. la invitamos acá al estudio y hacemos la tertulia presencial. Jennifer, Perfecto. muchísimas gracias, como siempre, por estos minutos esta mañana aquí en Perspectiva. Muchas gracias. Y Gustavo, un abrazo, nos vemos a la vuelta. A las órdenes. Adiós.